tenemos acerca de la vacuna para el COVID-19 y justo ya tenemos a nuestro especialista para que nos aclare todas las dudas. Él es Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Laisha? ¿Qué tal, Marines? ¿Cómo están? Contentas de que estés con nosotros justamente para platicar de este tema, porque se dice en varios medios de comunicación que aproximadamente México va a necesitar 200 millones de dosis, pero que realmente se van a estar haciendo 30 y 35 millones al mes. Esto significa que se va a tardar muchísimo la producción de vacunación. ¿Qué realmente estamos esperando los mexicanos, doctor? Bueno, lo que hay que entender es primero cómo es el proceso, ¿no? El proceso requiere primero que se terminen todas las fases de investigación. Los laboratorios más avanzados, que es caso, por ejemplo, de una vacuna que se va a terminar de hacer aquí en México, que es la vacuna del laboratorio AstraZeneca, en una colaboración con el Centro de Investigaciones de Oxford y un acuerdo con la Fundación Carlos Slim para acelerar precisamente este proceso. Está comenzando un estudio de fase 3 que no lo hace en México, pero hasta que se termine este estudio y se ha validado que realmente hubo una eficacia y una seguridad, esta vacuna va a comenzar a distribuirse. Vaya, ya la están empezando a fabricar, pero si no funciona, la van a destruir, ¿eh? Bueno, vamos a apostar a que sí está. Es un riesgo. Si en ese momento es un riesgo que está tomando eventualmente un riesgo financiero, pero la vacuna nos tiene que quedar claro que las autoridades sanitarias solamente la pueden aprobar si está comprobado su seguridad y su eficacia. Una vez que esto está listo, hay que comenzar a fabricar las dosis necesarias y distribuirlas. Y tienes toda la razón, Gaby. El proceso de distribución tiene que ser, primero que nada, perfectamente planeado y tiene que estar mensualizado, viendo a quién se la van a aplicar primero. Además, hay que entender que no solamente fabricarla, sino que hay que envasarla y distribuirla. Y de todo el acuerdo que tenía la Fundación Carlos Slim con el laboratorio AstraZeneca, vamos nosotros a ser parte de una distribución a Latinoamérica menos Brasil. Es decir, no toda esta producción es para México. Okay. Entonces, evidentemente vamos a ir teniendo no todo el número de toda la gente al mismo tiempo, pero además eso no debería de preocupar. Lo que nos debe de preocupar es la capacidad que vamos a tener para vacunar a por lo menos 60 o 70 millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque se calcula que el 60% al 70% de la población de México, y sobre todo la población en riesgo, tiene que estar vacunada para que logremos una inmunidad adecuada. Y no se considera a los niños en este momento como población de riesgo, aunque sí se contagian, aunque sí se enferman y aunque sí mueren, pero la vacuna todavía no está aprobada en niños. Entonces, no la tomaríamos en cuenta en este momento, pero sí la otra población. Y para finalizar, eso nos habla del mayor esfuerzo de vacunación que vamos a ver nosotros en la historia, teniendo que vacunar a cerca de 120,000, si no es que 200,000 personas diarias para poder lograr esto, ¿no? Se requiere una muy buena mentalidad y una muy buena planeación. Yo tengo conocidos que todavía se resisten a la vacuna precisamente porque no quieren ser ratas de laboratorio y no quieren ser parte de este experimento por si realmente la vacuna no tiene el 99% de efectividad. ¿Qué pasa si se empieza a vacunar a un porcentaje de la población, pero hay personas que dicen, yo no me pienso vacunar? Bueno, a mí, y te lo quiero ser muy honesto, me parece una conducta muy irresponsable. Primero porque hay que saberlo, ¿no? Las vacunas que se administran están completamente probadas en su eficacia y en su seguridad. Ninguna vacuna se va a estar administrando a la población si no ha pasado primero por un control regulatorio. Solamente los voluntarios que firman un acuerdo para estar en un estudio clínico son los que corren un riesgo por alguna cuestión de la vacuna. Si la vacuna no tiene unos parámetros de eficacia y de seguridad, no puede ser administrada. Uno. Dos, cuando tú te niegas a vacunar, estás teniendo dos tipos de problema. El primero es que te contagies y no hay que olvidarnos de una cosa, ¿eh? Esta es una enfermedad que no es como la influenza. Repito, no es como la influenza. La influenza puedes enfermarte muy grave y puedes ir, pero la influenza tiene tratamiento.
COVID-19 no tiene tratamiento. Si nosotros nos enfermamos, puede que no pase nada, puede que tengamos tantita calentura o que acabemos en el hospital y muramos. No lo sabemos, nadie sabe cómo va a ir con COVID. ¿Y por Por qué? lo tanto, Perdón. tienen que estar vacunados y tienen que no contagiar a sus familiares y amistades cercanas. Hablando de la vacuna, doctor, y en el caso hipotético de que ya Sí. la pudiéramos tener en el verano de 2021, justamente decía que no están, que los niños, que son un grupo vulnerable, pero que a ellos no se vacunarían, sino más bien quizás a los adultos mayores, y la dosis sería la misma, es decir, es la misma vacuna para niños y adultos, ya en el punto en el que se pueda vacunar a todos por igual. La respuesta a la primera pregunta, en niños y adultos, no lo sabemos porque no se han hecho estudios clínicos en niños en este momento. Todas las vacunas y todos los medicamentos se hacen pruebas en dosificaciones en pacientes de muchos tipos, de diferentes edades y diferentes enfermedades, si están sanos o no, y se hacen estudios clínicos específicamente en niños. Esta vacuna, ni ninguna vacuna está siendo en este momento probada en niños. Se tendrían que hacer estudios clínicos especiales para determinar la dosis que necesita cada niño. Ahora, ¿cuántas dosis se requieren de la vacuna? Hasta este momento todo parece indicar que las formas más avanzadas, los que están ya en estudios de fase 3, los que van a eventualmente pudieran estar aprobados a finales de este año, distribuirse a principios del año que entra y empezar campañas en verano del año entrante, son vacunas que parece que refuerzan la inmunidad con una segunda dosis. Es decir, imagínense entonces que este esfuerzo tiene que ser doble, porque tenemos que vacunar a todos los que vamos a vacunar, que deberían ser, primero que nada, los profesionales de la salud, las Fuerzas Armadas, los ancianos, y después todos los adultos en cascada, hasta que con factores de riesgo, hasta que tengamos a la población adulta completamente vacunada, para un total que deberíamos poder en 12 meses calendario, deberíamos poder abarcar al 60 o al 70% de la población, ¿eh? Doctor, yo sí tengo una pregunta, porque la mayoría de los virus han desarrollado vacunas para estos virus. Y la verdad es que se ve que el proceso de prueba ha sido de muchos años, de mucho tiempo. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que con la prontitud y la rapidez que se está probando esta vacuna es segura? Por una razón. Bueno, porque no primero tendremos porque tiempo para ver también efectos secundarios a largo tiempo, como lo han hecho con otras. Eso es una excelente pregunta. Bueno, primero que nada, nuestros procesos científicos han avanzado terriblemente. Hay cosas que la gente no ve, pero aparentemente todo nos parece indicar que COVID-19 va a representar uno de los avances científicos más grandes de toda la historia del planeta. ¿Por qué? Se habían visto grandes avances cuando se desarrollaron los diagnósticos y vacunas para hepatitis y cuando se investigó todo lo que tiene que ver con el HIV, con el SIDA. Pero COVID-19 ha hecho que se aceleren procesos de investigación genómica, se han probado nuevas y modernos modelos diferentes de vacunas. Por ejemplo, las vacunas de virus vivos atenuados cada vez se utilizan menos y se están empezando a utilizar vacunas que utilizan el material genético falso, haciéndolo recombinante, toman un que no funciona, no sirve para nada y le ponen una máscara y lo disfrazan. Son cosas fascinantes y esto ha probado tener una importante seguridad en el manejo de las vacunas. La mayor parte de los estudios de fase 1 y de fase 2 en los voluntarios que se están probando, en este momento muestra efectos colaterales bastante poco significativos, es decir, no muy arriba de lo que pudieras tener con un placebo, dolor en el sitio de la inyección, un poquito de fiebre a veces nada más, pero precisamente estos enormes estudios de fase 3 que involucran a 40,000, 60,000 personas por cada una de las vacunas son hechas para eso, para probar exactamente cuál es la seguridad que pueden dar las vacunas. Hay algo importante también y que no lo sabemos lamentablemente, ¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Los científicos pueden calcular que la inmunidad que te dan es de largo plazo, pero la verdad las cosas es que no lo vamos a saber hasta que no hayan pasado meses.
¿sí? Entonces, de los primeros voluntarios que tuvieron la primera vacuna, pues nomás han pasado 3 meses, que sé que hoy están, los que fueron positivos, que hoy por lo menos sí están inmunes, ¿no? Justamente Pero pues eso, doctor, que se decía que si ya había habías contraído el virus, que entonces ya estabas inmune. ¿Estas personas también tendrían que vacunarse? ¿Las que ya tuvieron coronavirus? A principio, o sea, de principio sí, pero formalmente el mecanismo y los criterios para la indicación de cada una de las vacunas, que la indicación básica es clara, todos tienen que ser vacunados. Sin embargo, hay que ver cuáles son los antecedentes. ¿Qué cosas no sabemos, por ejemplo, Gaby? Lo que no sabemos es cuánto tiempo permanece inmune un paciente que tuvo coronavirus. No lo sabemos porque los primeros contagiados tienen 7 meses de haberse contagiado, ¿estás de acuerdo? Entonces, son cosas que se van a tener que ir aprendiendo con el tiempo. Mientras tanto, lo que es importante, aunque tengamos una madurez de este conocimiento en 2, 3 o 4 años, lo que es importante hoy es confiar que las vacunas que vayan a ser aprobadas por los organismos regulatorios, la FDA en los Estados Unidos, el Centro de Autorizaciones Sanitarias de Europa, la COFEPRIS en México, siguen las más estrictas normas de control y que nos deben de dar una seguridad. Necesitamos que la gente confíe. Si no hay una vacuna, no vamos a poder volver algún día a la normalidad que conocíamos. Que tanto deseamos, doctor. La expectativa también Claro del costo, sí. porque muchos decían que ojalá y fuera a un precio muy bajo para que llegara precisamente a manos de todos, ¿no? Uh-huh. Ya se sabe, Bueno, doctor, el gobierno de precio. la República... Por ley, tienes derecho. Perdón. El gobierno de la República ha prometido que esta es una vacuna que se va a obtener gratuitamente, lo cual de inicio es lo justo y lo que debe suceder. Claro. ¿Por qué? Porque primero que nada hay que entender que las vacunas son la mejor medida costo-beneficio para cuidar a una población. Nos sale mucho más barato, pagues lo que pagues, vacunar a una persona que pagarle el costo de su enfermedad. Aunque los precios que se están pensando en una negociación con los gobiernos andan rondando en los 4, 5 dólares o los 10 dólares la más cara, precios de negociaciones a gobierno, ¿sí? Hay organismos internacionales donde los países más pobres van a poder garantizar acceso. Este es un modelo muy interesante, chicas, porque por primera vez toda la humanidad está unida para que todos puedan tener acceso al mismo tiempo a la misma vacuna. Esta es una cuestión de seguridad de todo el planeta. La vacuna para la polio, para que ustedes se den una idea, tiene aproximadamente 60 o 70 años y apenas estamos terminando de erradicar la polio en el planeta, ¿sí? En este caso estamos pensando en un esfuerzo que en un lapso de 2 años o 2 años y medio, toda la población del mundo pudiera haber estado ya vacunada con su primera dosis y de ahí en fuera ver cómo progresa la enfermedad y cómo podemos vencerla. Yo creo que podríamos volver a invitar al doctor porque en 2 meses seguramente habrá avances sobre esta vacuna, ¿no, Gaby? Exactamente, así es. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por resolvernos estas dudas y como bien lo dijo Laisha, nos veremos pronto porque es un tema que a todos nos interesa y queremos realmente volver a lo que era nuestra vida anterior. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Igualmente.